tengo borrado el anterior ejercicio y copiado el número 8, que es el ejercicio problema que tenemos ahora. El 8 y 10, recordad que son dos problemas. El problema número 8 nos dice, resuelve. 3 amigos han hecho un campeonato de saltos. María, Leonor y Pablo. Pues antes de nada tenemos que poner los datitos. ¿Qué datos nos dan? Pues María un metro 35 centímetros. María 1,35 m. Leonor 1,19 m. Y por último, Pablo 2,5 m. Pablo, 2,5 m. Ahora nos dicen, ¿cuántos centímetros ha alcanzado cada uno en salto de longitud? ¿Quién ha saltado más? ¿Y menos? Esa es la primera pregunta. Pues para saber cuánto ha alcanzado cada uno en el salto de longitud, lo que tenemos que hacer es pues pasar cada uno a la misma unidad, que sí, cada uno a la misma unidad, porque nos dice cuántos centímetros. Y cuántos centímetros, pues ya sabemos que lo tenemos en complejo y hay que pasarlo a simple, todo a centímetros. Pues vamos a pasar a María. Sabemos perfectamente que 1 metro para pasarlo a centímetros, como habíamos visto en el ejercicio anterior, es multiplicar por 100. Pues 1 por 100 más 35 es igual a 1 por 100 es 100, más 35 igual a 135 centímetros. Habría saltado 135 centímetros. Vamos con Leonor. Leonor, 1 metro, pues 1 metro es también 1 por 100 más 19. 1 por 100 es 100 más 19. En un total de 119 centímetros. Leonor ha saltado 119 centímetros. Y por último Pablo, 2 metros 5 centímetros, pues los metros hay que pasarlo a centímetros, que es por 100. Recordamos otra vez más en este vídeo por qué es por 100. Porque vamos de metros a centímetros a la derecha. Y cuando saltamos a la derecha, multiplicar. Y de metros a centímetros son 2 saltitos, pues 2 saltitos es por 100. 2 por 100 más 5 hace un total de 2 por 100, 200, más 5, 205 centímetros. ¿Cuántos centímetros ha alcanzado cada uno en salto de longitud? Pues ya los tenemos. María, 135, Leonor 119 y Pablo 205. Así que la primera pregunta ya la tenemos respondida. La siguiente, ¿quién ha saltado más? ¿Quién ha saltado más de los tres? 135, 119 o 205.
205. Pues Pablo ha saltado más. Pablo saltó más. Y menos... Si este es el que más, ¿cuál de estos dos es el que menos? ¿135 o 119? Pues 119. ¿Y quién es? Leonor. Pues Leonor saltó menos. Leonor saltó menos. ¿Sí? Genial, genial. Vamos ahora con el siguiente. ¿Cuántos centímetros le han faltado a Leonor en el salto de longitud para alcanzar los 2 metros? A ver, para alcanzar los 2 metros, a Leonor, ¿cuánto le han faltado? ¿Cuántos centímetros? Yo puedo hacer 2 metros menos 119 centímetros, porque faltar, ya sabéis que es restar. Si yo tengo 5 euros, ¿cuántos euros me faltan para llegar a 7 euros? Pues 7 menos 5, 2. Pues aquí es lo mismo. ¿Cuánto le faltan para llegar a 2 metros? Pues 2 metros menos 119 centímetros. Pero ahí el problema está en que no podemos restar metros con centímetros. Los 2 metros, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasarlo a centímetros. Y 2 metros ya sabemos que es 2 por 100. 2 metros es lo mismo que 200 centímetros. Así que lo que hay que hacer es restar 200, que lo tenemos ya, menos 119. 200 menos 119, lo tenemos aquí. 0 más pequeño que el 9 se convierte en 10. 10 menos 9, 1. Y me llevo una. Llevo una porque he pasado de 10. Y pasa abajo sumando. 1 más 1 que me llevo, 2. El 0 es más pequeño que el 2, pues se convierte otra vez en 10. 10 menos 2, 8. Y como hemos pasado otra vez de 10, me vuelvo a llevar otra que pasa abajo sumando 1 más 1, 2. 2 menos 2, 0. Pues 81. Le faltan 81 centímetros le faltan a Leonor. ¿Sí? 81 centímetros le faltan a Leonor. Primera pregunta, nos pedían que en centímetros cuánto ha saltado cada uno, pues lo pasamos todo a centímetros. Luego nos decían quién había saltado más. Pablo saltó más porque había saltado 205, que es más que lo demás. ¿Y quién menos? Leonor, que 119 es la cantidad más pequeña de las tres. Y la siguiente pregunta nos decía que cuántos centímetros le habían faltado a Leonor para llegar a los 2 metros. Pues como lo de Leonor lo teníamos en centímetros y nos decían 2 metros, pues los 2 metros había que pasarlos a centímetros, a la misma unidad, porque yo unidades distintas no puedo hacer ninguna operación, tengo que pasarlas todas a la misma unidad. Entonces la pasamos a centímetros para poder hacer la resta y averiguar que 81 centímetros son los que le han faltado a Leonor para llegar a esos 2 metros. Problema en principio más o menos sencillo, lo borro y continuamos con el último. Pues ya está el 8 borrado y copiado el número 9. Vamos a ver qué nos dice el problema 9.
Lo siguiente, lee la lista de ingredientes y resuelve. Pues tenemos tarta de chocolate y queso. Ingredientes: 200 gramos de galletas, 50 gramos de mantequilla, 25 gramos de cacao, 150 gramos de queso, un cuarto de litro de leche y medio litro de nata. Vamos a ver qué nos pregunta. Hoy es el cumpleaños de Patricia y para invitar a sus amigos, su madre ha hecho una gran tarta. ¿Cuántos kilogramos de galletas se necesitarán para hacer 5 tartas? ¿Qué cantidad de nata se utilizará para hacer 2 tartas? ¿Es suficiente medio kilo de cacao para hacer 12 tartas? Este problema, si habéis estado siguiendo los vídeos, es prácticamente igual que el que hicimos del apartado el kilogramo y el gramo, que había un problema en el que venía una receta con diferentes ingredientes y lo que había que echar de cada uno y nos preguntaban, ¿cuántas vamos a hacer con esto? ¿Y con esto otro? ¿Recordáis? Pues vamos a ello. Lo primero de todo que hacemos en un problema siempre es poner los datos. Hay que poner los datos siempre al principio del problema. Tenemos 200 gramos de galletas. Gramos de galletas, 50 gramos mantequilla, gramos mantequilla, 25 gramos cacao, 25 gramos de cacao, 150 gramos de queso, cuarto de litro de leche, cuarto de litro de leche. Y por último, medio litro de nata. Medio litro de nata. A ver ahora. Las operaciones que tenemos que hacer. En principio tenemos numeritos en 4, pero en 2 no. Pues lo primero que tenemos que pensar es averiguar cuarto de litro de leche. Un cuarto de litro de leche, ¿cuánto era? Si recordamos que estaba ahí justo en el apartado del litro y el centilitro, ¿cuántos centilitros es un cuarto de litro? 25. Pues aquí le voy a poner un igual y abajo igual también. Cuarto de litro de leche son 25 centilitros. Y medio litro, 50 centilitros. Pues tenemos aquí ya todo escrito. Cuarto de litro de leche, 25 centilitros. Medio litro de nata, 50 centilitros. Porque sabíamos que para hacer un cuarto de litro de leche era 100 entre 4. 100 entre 4 es 25. Y medio litro de nata es 100 entre 2. Y 100 entre 2 es 50. No es necesario que hagáis las operaciones. Lo que sí os tenéis que quedar en la cabeza es la tabla de relación que os puse
en la pizarra cuando estuve grabando el vídeo de las partes de la unidad. Las partes de la unidad os dije, un cuarto son 250 metros, un cuarto de metro son 250 milímetros, o un cuarto de kilómetro son 250 metros. Si estamos hablando de centilitros, no son 250, sino que son 25, ¿sí? Y medio, pues siempre van a ser o 500 si damos 3 pasitos, o 50 si damos 2 pasitos. Medio kilo, 500 gramos. Medio litro, 50 centilitros. Porque en gramos damos 3 pasos, por eso es 500, y en centilitros, que es 50, porque damos 2 pasos. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Cuántos kilogramos de galletas se necesitarán para hacer 5 tartas? 5 tartas. Pues lo primero que tenemos que hacer es... No tenemos que pasar los gramos de las galletas a kilogramos, porque para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1000. Y si vamos a dividir entre 1000, estamos haciendo una cosa que este año no hemos visto. Ese paso en el que nos va a implicar la escritura de decimales, no lo hemos visto. Así que esa operación no la vamos a hacer todavía. Lo que vamos a hacer es 200 gramos y ver cuántos gramos va a haber en 5 tartas. Y luego, lo más seguro, que sí podamos hacer ese paso de gramos a kilogramos. Si en una tarta hay 200 galletas, en 5 tartas es multiplicar, que esto es lo mismo que hemos estado viendo durante todo esto, durante todo este tema. Y en el problema que vimos el otro día, también de la receta. Cuando vamos a pasar, cuando nos dan lo de 1 y nos dicen que cuánto va a haber en 5, en 6, en 7, en 24, en 50, siempre va a ser multiplicar. Si en una tarta hay 200, en 5, pues es 200, 200, 200, 200. Cuando yo sumo muchas veces el mismo número, estoy multiplicando. Así que, si en una hay 200, en 5, pues 5 por 200. O 200 por 5. Entonces, los dos ceros, pues yo si multiplico por 0 siempre va a ser 0. Pues entonces los añado al final y me queda 5 por 2, 10. 1000 gramos. Y 1000 gramos, ¿cuántos kilogramos son? De gramos a kilogramos hacia la izquierda, dividimos entre 1000, y dividir entre 1000 es lo mismo que tachar 1, 2 y 3 ceritos. ¿Y que nos queda? Un 1. Pues 1000 gramos, 1 kilogramo. Pues 1 kilogramo necesitará. Para 5 tartas. Para 5 tartas necesita justo 1 kilo de galletas. Siguiente. ¿Qué cantidad de nata se utilizará para hacer 2 tartas? ¿Qué cantidad de nata para hacer 2 tartas? Pues lo mismo. Si en una tarta utiliza 50 centilitros, en 2, pues otra multiplicación, 50 por 2. Hacemos 50 por 2, 2 por 0 es 0, y 2 por 5, 10. Va a necesitar 100 centilitros. 100 centilitros, que es igual
que esto nos viene en el libro y lo hemos hecho también un montón. ¿Cuántos son 100 centilitros en litros? Pues 1 es 1 litro. Un litro, 100 centilitros en litros, pues es de centilitros a litros hacia la izquierda, dividir 2 pasitos, es decir, tachar un 0, otro 0, y lo que nos queda es un 1. Pues 1 litro necesitará para 2 tartas. A ver, diréis, ala, profe, si yo he puesto que 100 centilitros necesitará, no 1 litro, da igual. Da igual que pongáis 100 centilitros necesitará para hacer 2 tartas, o 1 litro necesitará para hacer 2 tartas, porque es lo mismo. Es lo mismo. Pero yo lo he puesto de las dos maneras, ¿por qué? ¿Acaso me dice en la pregunta si lo tengo que poner en litros o en centilitros? No. Pues yo lo he puesto en los dos. Lo he puesto en 100 centilitros y en litros. 100 centilitros necesitará para 2 tartas, que es lo mismo que 1 litro necesitará para 2 tartas. En el primero sí le he tenido que pasar obligatoriamente a kilos, porque me estaban preguntando por cuántos kilogramos. Pero en este no. En este me da igual que hayáis puesto 100 centilitros necesitará para 2 tartas, o 1 litro necesitará para 2 tartas. Si alguien ha visto que 100 centilitros es lo mismo que 1 litro y lo ha pasado a litros, para decirlo en litros, pues genial, me quito el sombrero y le aplaudo. Porque se ha dado cuenta que después de todo este tiempo, 100 centilitros es lo mismo que 1 litro. Y la última pregunta, ya, ¿es suficiente medio kilo de cacao para hacer 12 tartas? Medio kilo de cacao para hacer 12 tartas. Pues vamos a ver. Si una tarta tiene 25 gramos de cacao, 12 tartas, pues lo mismo que estamos haciendo. Si una tiene esto, ¿cuántos va a tener no sé cuántos? Pues siempre es multiplicar. ¿Sí? Pues hay que multiplicar 25 por 12. Hacemos la multiplicación. 25 por 12, que es una multi por 2. Y en esta multi por 2 es 2 por 5 es 10, me llevo una, 2 por 2, 4, más una que me llevo 5. Dejamos el huequecito para empezar a multiplicar por 1 debajo del 1, y cualquier número que multiplico por 1 es el mismo número. Pues el 25 se queda igual. Y nos da un total de 0 más 0, 0, 5 más 5, 10, y me llevo una, 2 más 0, 2, más una que me llevo 3. 300 gramos, 12 tartas. 300 gramos, 12 tartas, ¿no? Es lo que vamos a utilizar de gramos de cacao para 12 tartas. Pero me dice que si es suficiente medio kilo. ¿Cuánto es medio kilo? Eso lo vimos. Medio kilo son 500 gramos. Medio kilo son... Lo voy a poner aquí al lado mejor. 500 gramos, medio kilo. Esta última pregunta, nosotros ya sabemos que para 12 tartas necesitamos... Bueno, la madre necesita 300 gramos. ¿Sí? 300 gramos necesita para 12 tartas. Y resulta que tiene 500 gramos en la despensa para cocinar.
¿Vosotros queréis que si necesita 300 gramos, con 500 gramos va a ser suficiente? Esto es lo mismo que si esto cuesta 20 euros y yo llevo 30 euros, ¿voy a tener suficiente? Claro que sí. Si ella tiene 500 gramos de cacao y necesita 300 gramos para las 12 tartas, ¿creéis que va a tener suficiente? Pues sí, pues sí. ¿Es suficiente? Sí. Sí va a ser suficiente. Sí es suficiente. Y ahora esto no lo pide, pero yo voy a averiguar cuántos gramos de cacao le van a sobrar, por si lo guarda para hacer más tartas. Pues para ver cuánto le ha sobrado, hay que hacer el qué. Cuando me sobra algo, ¿cuánto te ha sobrado? La operación que hacemos siempre es una resta. Lo que tengo más lo que me cuesta, lo que tengo menos lo que me cuesta, el resultado. Pues hacemos 500 menos 300, 5 menos 0 menos 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 3, 2. Pues 200 gramos le sobra. Le sobra. Esta última operación y lo de que le sobran, eso no viene en el problema. Lo he hecho yo, ¿vale? Porque quiero que veáis que porque van a sobrar gramos, que los puedo utilizar también para la siguiente tarta, ¿no? Pues nada, esto es todo. Ya lo hemos visto, este último problema, el problema número 9, no, el problema número 10. Problema número 10. Problema número 10. Así que, pues teníamos ahí todos los datos, y aquí las operaciones con sus respuestas. ¿Cuántos kilos de galletas necesitamos? Pues lo hemos averiguado aquí, necesitamos 1 kilo. ¿Qué cantidad de nata utilizará para hacer 2 tartas? Lo tenemos aquí, que lo podéis poner tanto en centilitros como en litros, yo os lo he puesto de las dos maneras. Y la última me decía que si eran suficiente medio kilo, que son 500 gramos, para hacer 12 tartas, y habíamos averiguado que necesitaba 300 gramos, y como tiene 500 gramos, le van a sobrar. Y el profe ha dicho, ¿cuánto le va a sobrar? A ver, venga, a ver, vamos a hacer esto. Pues hemos averiguado que para saber cuánto me sobra de algo, siempre hay que restar lo que tengo menos lo que cuesta, o lo que necesito. Y entonces nos ha dado que le van a sobrar 200 gramos. Pues nada más, chicos y chicas. Con esto, pues prácticamente ya hemos acabado el tema de unidades de medida. Cualquier duda, pues ya sabéis, me podéis escribir y la intentaremos resolver. Habéis ido viendo que a lo largo del tema no es nada complicado y que los pasos siempre son los mismos. Que cuando hablábamos de kilómetros y metros, es lo mismo que de kilogramos y gramos. Cuando hablábamos de metros y centímetros, lo mismo de litro y centilitro. Lo mismo, lo mismo. Lo único que unos eran de un tipo de medida y otros de otro tipo de medida. Pero los pasos a dar, el multiplicar o el dividir, era exactamente igual. ¿Qué nos queda? Pues la ficha de repaso del tema este de unidades de medida, que la prepararé durante el fin de semana y ya os la subiré para que la vayáis haciendo durante la semana que viene.
Esto es todo, chicos y chicas. Espero que hayáis ido teniendo bien. Los problemitas, si os han resultado complicados en el vídeo, está bien explicado. Si necesitáis ver los problemas varias veces para acabar de comprenderlos, lo hacéis. ¿Que queréis escribirme para que os ayude? Yo os ayudo. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Right here, right now.